Bienvenidos a la segunda parte de la fascinante historia de Josué y las murallas de Jericó. Comienza la fase más crucial de este relato. Josué, guiado por la promesa de Dios, está listo para ejecutar un plan que cambiará el destino de Jericó para siempre. ¿Cómo logrará Josué conquistar una ciudad tan impenetrable? La respuesta está en la fe, la obediencia y una estrategia divina que desafía toda lógica humana. Acompáñanos mientras descubrimos cómo las murallas comienzan a temblar. Ahora demos inicio a la segunda parte de este relato. Comencemos. ¿Podrían cumplir su promesa cuando el caos de la batalla consumiera Jericó? Lo harían. Rahab colgaría su cordón rojo, un símbolo de su fe, y esperaría. La caída de Jericó estaba cerca, pero su destino estaba sellado. Josué había recibido el informe de los espías. Jericó estaba aterrorizada, sus habitantes ya no tenían ánimo para luchar. Pero ahora llegaba el momento crucial: ¿cómo conquistar una ciudad con murallas tan impenetrables? Josué sabía que la victoria solo vendría si seguía el plan de Dios, pero lo que escuchó a continuación lo dejó perplejo. En lugar de estrategias militares, emboscadas o armas secretas, Dios le dio instrucciones que desafiaban la lógica humana. Era un plan divino, y solo funcionaría si Josué obedecía por completo. Dios le dijo a Josué: toma todo tu ejército y marcha alrededor de la ciudad. Marchar. No pelear, no atacar, solo marchar. Durante 6 días, los israelitas debían caminar una vez al día alrededor de Jericó. ¿Qué clase de plan era ese? Imagina la escena: los soldados listos para la batalla, con sus armas en mano, pero su única instrucción era caminar en silencio alrededor de las murallas. ¿Cómo se sentirían? Seguramente confundidos, pero también llenos de fe. Dios continuó con las instrucciones. En el 7º día, la marcha sería diferente. Los israelitas no caminarían una vez, sino 7 veces alrededor de la ciudad, y en esa última vuelta, los sacerdotes debían tocar sus trompetas. Entonces, en ese momento clave, Josué daría la señal: griten. Y cuando lo hicieran, las murallas de Jericó caerían. Así de simple. No por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Pero imagina lo que pasaba por la mente de Josué. Esto no era una estrategia militar convencional. A los ojos de cualquier ejército, este plan parecía absurdo. ¿Cómo podía marchar alrededor de una ciudad y hacer que sus murallas colapsaran? Sin embargo, Josué no cuestionó a Dios. Sabía que en cada desafío, la victoria dependía de la fe y la obediencia, no de la lógica o la fuerza. Dios ya había demostrado su poder antes, cuando separó las aguas del Jordán para que Israel cruzara en seco. Ahora era el momento de confiar nuevamente, sin importar cuán imposible pareciera el plan. Así que Josué llamó a su ejército y a los sacerdotes, y les comunicó cada detalle. El silencio debía reinar mientras marchaban. Nadie debía hablar, ni gritar, ni levantar una espada. Solo el sonido de las trompetas llenaría el aire. ¿Qué escena tan extraña debió ser esa para los habitantes de Jericó? Día tras día, veían a los israelitas marchar en torno a su ciudad, pero sin atacar. El temor en sus corazones debía ir en aumento, mientras los pasos de los israelitas resonaban alrededor de las murallas. Josué, por su parte, caminaba con determinación. No era un hombre que dudara de las instrucciones divinas. Sabía que cada paso, por más silencioso que fuera, los acercaba más a la promesa de Dios. El 7º día se aproximaba. Las murallas que parecían infranqueables estaban a punto de caer, no por la fuerza del ejército, sino por el poder del Dios Todopoderoso. El plan estaba en marcha, y la victoria era segura. El primer día de la marcha llegó. El sol se levantó sobre el campamento israelita, y las tropas de Josué se prepararon para el extraño mandato que les había dado Dios. Era un día de incertidumbre, pero también de profunda fe. Los soldados, acostumbrados a la batalla, marchaban en silencio, sin espadas desenvainadas, sin gritos de guerra. En lugar de eso, los sacerdotes, con sus trompetas de cuerno de carnero, lideraban la procesión. ¿Cómo se sentirían en ese momento? Sabían que estaban participando en algo mucho más grande de lo que podían comprender. Jericó, con sus enormes murallas, parecía impenetrable. Desde lo alto de esas fortificaciones, los habitantes observaban con creciente desconcierto y miedo. ¿Qué estaban haciendo los israelitas?
Los ciudadanos de Jericó se asomaban, esperando ver un ataque sorpresa o algún intento de escalar los muros. Pero lo único que veían era al ejército de Israel marchar, rodeando la ciudad en completo silencio. ¡Qué imagen tan surrealista! Los israelitas dieron una vuelta completa alrededor de Jericó, sin decir una palabra, sin atacar. Después de la primera vuelta, el ejército simplemente regresó al campamento. Nada más. No hubo batalla, no hubo enfrentamiento. Solo el sonido de los cuernos de carnero resonaba en el aire. Pero, aunque los muros seguían de pie, algo estaba sucediendo, la fe de Israel se fortalecía. Cada paso que daban no era un paso hacia la destrucción, sino hacia la promesa. Cada vuelta alrededor de Jericó era un recordatorio de que no peleaban con sus propias fuerzas, sino bajo la dirección del Dios que les había prometido la victoria. El segundo día, el mismo ritual se repitió. Los soldados marcharon, los sacerdotes tocaron sus trompetas, pero no hubo asedio. Los habitantes de Jericó observaban desde sus murallas, probablemente más inquietos cada día. ¿Qué planeaban estos israelitas? El miedo empezaba a crecer en los corazones de aquellos que confiaban en la seguridad de sus muros. Pero Jericó no sabía que estos no eran días comunes. Eran días de preparación divina. Los días pasaron de la misma manera. Día tras día, el ejército de Israel rodeaba la ciudad en completo silencio. Los soldados debieron haber sentido una mezcla de expectación y desconcierto. ¿Cuándo llegaría el momento decisivo? La rutina de marchar en silencio y regresar al campamento podría haber sido frustrante, pero ellos confiaban en las órdenes de Josué. Sabían que el día séptimo sería diferente. Y finalmente, llegó el séptimo día. El día crucial. Pero esta vez, la orden fue distinta. Josué les indicó que no solo marcharan una vez alrededor de la ciudad, sino 7 veces. 7 vueltas. El número 7, tan simbólico en las Escrituras, representaba la perfección de los planes de Dios. Los corazones de los israelitas latían con anticipación. Sabían que estaban a punto de presenciar un milagro. Mientras el ejército marchaba alrededor de Jericó por 7ª vez, el aire estaba cargado de expectación. Los sacerdotes, fieles a sus instrucciones, tocaban sus trompetas con fuerza, llenando el ambiente con el sonido penetrante de los cuernos de carnero. Estaba a punto de suceder algo asombroso. Las murallas seguían firmes, pero no por mucho tiempo. El ejército esperaba la señal de Josué, el momento exacto en que el mandato de Dios sería cumplido. El séptimo día estaba llegando a su clímax, y con cada vuelta, los soldados sabían que la victoria estaba a su alcance. Las murallas de Jericó, esas fortificaciones imponentes, estaban a punto de enfrentarse al poder de Dios. Todo estaba listo. El momento decisivo había llegado. El día tan esperado había llegado. Tras 7 días de silenciosa obediencia, el ejército de Israel estaba listo. Este era el momento. Las trompetas resonaban más fuerte que nunca. Los soldados, ansiosos pero confiados, aguardaban la orden final de Josué. Sabían que lo que estaba por ocurrir no era algo natural, sino una demostración directa del poder de Dios. La tensión era palpable, tanto dentro como fuera de las murallas de Jericó. Imagina la escena. Los habitantes de Jericó, después de una semana de confusión y miedo, estaban en las murallas, observando con nerviosismo. ¿Por qué el ejército de Israel estaba marchando tantas veces ese séptimo día? ¿Qué significaba todo eso? Desde su perspectiva, todo parecía un misterio. Pero dentro de los corazones de los israelitas, la certeza de la victoria se hacía cada vez más fuerte. Las murallas no eran nada comparadas con el poder de su Dios. De repente, después de la 7ª vuelta, el sonido de las trompetas se alzó con una intensidad que nunca antes habían escuchado. Los sacerdotes, con sus cuernos de carnero, tocaban en perfecta sincronía, llenando el aire con una melodía que anunciaba que algo trascendental estaba por suceder. Y en ese preciso instante, Josué, el líder que había guiado a su pueblo con fe inquebrantable, levantó la voz: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». El grito fue ensordecedor. Todo el ejército, al unísono, lanzó un grito de guerra que resonó por toda la llanura de Jericó. Fue un clamor de fe, de victoria. Era el grito de un pueblo que creía en la promesa de su Dios. El sonido era tan poderoso, tan lleno de convicción, que parecía sacudir la misma tierra bajo sus pies. Y entonces, sucedió lo inimaginable. Las murallas,
esas imponentes estructuras que habían protegido a Jericó durante tanto tiempo, comenzaron a temblar. Primero, fue un leve crujido, como un susurro en la piedra. Luego, ese sonido se convirtió en un rugido. Las murallas empezaron a colapsar. Los habitantes de Jericó, llenos de terror, vieron cómo los muros que tanto habían confiado para su seguridad se desmoronaban ante sus ojos. No era una batalla convencional. No había catapultas, no había espadas que derribaran esos muros. Era el poder de Dios actuando en respuesta a la fe de su pueblo. Piedra tras piedra caía, y en cuestión de minutos, las murallas que habían parecido invencibles se desplomaron por completo. Lo que había sido una ciudad fortificada quedó completamente expuesta. Jericó estaba indefensa. Los soldados israelitas, que habían marchado en silencio durante 6 días, ahora veían cómo su fe era recompensada de la manera más extraordinaria. Dios había cumplido su promesa. ¡Qué espectáculo tan asombroso! Los gritos de victoria llenaban el aire, mientras el ejército de Israel se preparaba para entrar en la ciudad. Había un propósito detrás de cada orden de Dios, detrás de cada día de espera. Las murallas no cayeron por casualidad, cayeron porque el Dios Todopoderoso estaba con su pueblo. Este era el poder de la obediencia y la fe en acción. Mientras los escombros aún caían, Josué y su ejército avanzaron. El plan de Dios se había ejecutado a la perfección. Las murallas de Jericó, que alguna vez parecieron infranqueables, eran ahora un montón de ruinas. Pero la misión aún no estaba completa. Aunque las murallas habían caído, había más que hacer en la ciudad, y Josué lo sabía. El pueblo de Dios debía entrar en Jericó y cumplir con el mandato que habían recibido. La batalla no había terminado. Con las murallas de Jericó ahora en el suelo, expuestas y derrotadas, la ciudad estaba indefensa, a merced del ejército de Israel. Josué, al frente de sus tropas, ordenó el avance. El tiempo de la conquista había llegado. Pero no solo se trataba de una victoria militar. Dios había dado instrucciones claras sobre lo que debía hacerse en la ciudad. Jericó debía ser completamente destruida. Nada ni nadie debía quedar en pie, excepto una persona y su familia, Rahab. ¿Recuerdas a Rahab? Esa valiente mujer que había protegido a los espías israelitas cuando el rey de Jericó los buscaba para matarlos. Rahab, una mujer de fe, había reconocido el poder del Dios de Israel y se había atrevido a arriesgarlo todo para salvar a los enviados de Josué. A cambio, los espías le hicieron una promesa: cuando los israelitas tomaran la ciudad, Rahab y su familia serían salvados. Y ahora ese momento había llegado. Josué no había olvidado esa promesa. En medio del caos, cuando las tropas entraban en la ciudad, su primera orden fue clara: busquen a Rahab. La casa de Rahab estaba marcada con un cordón escarlata colgado en la ventana, la señal que los espías le habían dado para asegurar su protección. Mientras el ejército destruía todo a su paso, un grupo de soldados fue enviado directamente a la casa de Rahab para cumplir el pacto. Los israelitas, obedeciendo las instrucciones divinas, destruyeron todo. Las casas, los templos, los ídolos, todo fue arrasado bajo la orden de Josué. No debía quedar nada que recordara el antiguo estilo de vida de Jericó. Sin embargo, en medio de esa devastación, había una casa que permanecía en pie, la casa de Rahab. Los soldados llegaron a su hogar, y tal como se les había prometido, Rahab y toda su familia fueron rescatados. ¿Puedes imaginar la emoción de Rahab en ese momento? Después de haber vivido entre el miedo y la incertidumbre durante los 7 días de marcha, por fin llegó la liberación. Ella, quien había sido una habitante de Jericó, se convirtió en una protegida de Israel. Dios cumplió su promesa a través de Josué y los espías. Rahab, su familia, y todas sus posesiones fueron llevadas fuera de la ciudad antes de que el fuego consumiera todo. El pacto de fe había sido honrado, y su nombre quedaría para siempre en la historia del pueblo de Dios. Rahab no solo fue salvada físicamente, sino espiritualmente. Su acto de fe la llevó a formar parte del linaje del pueblo de Israel, y más tarde, su nombre aparecería incluso en la genealogía de Jesús. Así, con el rescate de Rahab y el cumplimiento de la promesa de Dios, llegamos al final de este emocionante relato. Un recordatorio de que la fe, cuando es firme y sincera, puede derribar cualquier muralla, por más impenetrable que parezca. Pero esta historia es solo una de las muchas lecciones que la Biblia tiene para ofrecernos. Si te ha inspirado este relato, sigue explorando con nosotros el inmenso poder de la fe y la obediencia. Y recuerda,
comparte estas bendiciones con los demás. Tu comentario puede inspirar a otros, así como el Espíritu del Señor toca nuestros corazones. Además, no olvides tocar la campanita. Como cuando el Señor te toca a ti, déjate guiar por la luz y no te pierdas los próximos videos llenos de inspiración y enseñanza. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso que des. Que su luz ilumine tu camino y su paz llene tu corazón siempre. Nos vemos en el próximo relato, con más historias que inspiren y edifiquen el alma. Hasta pronto.